Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Petronas 7000 0W40. Aquí tenemos la hoja de características técnicas que el fabricante facilita de fácil acceso en su página web. Entre los parámetros a tener en cuenta, la viscosidad a 100 grados de 13, relativamente bajo comparado con otros modelos que hemos visto de SAE 40 en 0W40. Recordad que, por ejemplo, el baremo de un 5W30 termina en 12,5. Aquí estamos en 13 y ya entra en 0W40. Es un SAE 40 muy poco viscoso. Luego tenemos el parámetro del índice de viscosidad 181, similar a lo que llevamos visto, el punto de inflamación 230, el TBN, que es la alcalinidad que trae el aceite, que indica las propiedades que tiene de detergencia, limpieza y para lidiar con los ácidos formados en la quema de combustible, en torno a 10, también está dentro de un rango similar a lo que ya conocemos. El punto de congelación 51 grados bajo cero, este ya es un indicador indirecto de que puede llevar alguna concentración de PAO. Recordad que cuanto más baja sea la temperatura de congelación, mejor composición de base tiene. En la hoja MSDS, también de muy fácil acceso a través de la propia página web de Petronas, nos encontramos con K68037-01-4, que corresponde a PAO. El fabricante nos indica que tiene en torno a un 30 o un 40%. Aquí de entrada ya parece tener incluso un poco más, por ejemplo, que el Motul X+, y que la gama móvil, tanto el FS como el ESP. Empezamos con el análisis de laboratorio. Recordad, este análisis en concreto se realizó en torno a finales de 2015, principios de 2016. Es posible que a día de hoy la formulación haya cambiado un poco, pero nos cogemos pues a los últimos datos fehacientes que tenemos. Nos indica que es un ACEA A3B4, lo que significa que es un full SAPS, con NAPI SN, se puede utilizar en coches modernos sin ningún problema, y homologa de manera oficial normas como la de Mercedes, la 2295, BMW LL01, Porsche A40, Renault 700 y 710 y Grupo BAG 502 y 505. En cuanto a los parámetros obtenidos en la prueba de laboratorio, a 40 grados nos da una viscosidad de 76,38, también en la media de otro 0W40. La viscosidad a 100 grados la da de 13,27, un poquitín por encima de lo que indica el fabricante, y en este caso es una ventaja. El índice de viscosidad 177, también más o menos en la media de lo que estamos acostumbrados a ver. Luego en el parámetro TBN, que como he indicado antes, mide las propiedades de neutralización y detergencia que tiene el aceite, está en torno a 10, que sí, muy similar también a otros 0W40 que estamos comparando en estos últimos vídeos. En cuanto al TAN, 2,09, quizás un poco más alto que en otros aceites que hemos visto, que no llegaban al 2, pero bueno, lo importante es que haya mucha distancia de diferencia en cuanto a numeración desde el TAN al TBN. Cuanto mayor sea la diferencia, mejor que mejor. En cuanto a la concentración de cenizas, indica 1,12, está relativamente bajo, incluso eso es bueno. Recordad que ACEA, en la última actualización que hizo en el 2016, tolera en un aceite A3B4 hasta un máximo de 1,6, luego que todavía hay bastante margen. En cuanto al parámetro de congelación, 48 grados bajo cero, buena nota. Recordad que cuanto más bajo sea el punto de congelación, mejor composición tiene el aceite. El fabricante declara alrededor de menos 50, menos 51 grados bajo cero, aquí está en 48. Está en lo correcto. El punto de inflamación 236, también muy parecido a lo que solemos ver en este tipo de aceites. Luego aquí el parámetro de bombeo a menos 35 grados, aquí hay que darle un pequeño tirón de orejas a Petronas, porque da 6650, y en esta prueba, para entrar oficialmente en un 0W, tiene que dar menos de 6200. Luego, que si bien es un 0W, porque la viscosidad no es tan alta como ser un 5, como para llegar a ser un 5W, sí que si estás buscando un aceite para un clima muy frío, este no es el más indicado, porque
pese a que todavía sigue siendo oficialmente un 0W, está en un rango demasiado alto. Así que en búsqueda de máxima protección, si vives en zonas donde son inviernos realmente fríos, este no sería la primera opción que yo buscaría dentro de un 0W40. En cuanto a la evaporación NOAA, 9,1, también relativamente baja, está muy bien. Hay algunos fabricantes, por ejemplo, que para homologar alguna norma de BMW o alguna norma de BAG pone el límite en un 13%, aquí estamos en un 9,1, luego que es un buen dato, y la concentración de azufre también es buena, está en 0,297, incluso podría pasar por una CAC3, ya que el límite para A3B4 está en 0,5 y el límite para CAC3 está en 0,3. Pasamos al paquete de aditivos. La primera prueba que se ha realizado, la concentración de molibdeno, 147 ppm, bastante alta, creo que es de las más altas que hemos visto hasta ahora, si no la más alta, la segunda más alta. El molibdeno es un modificador de fricción que ayuda un poco a reducir la sonoridad del motor y también a reducir un poquito el consumo de combustible, entonces es una concentración ya bastante notoria. En cuanto al fósforo y zinc, 978 ppm, 1083 ppm, muy similar a lo que hemos visto en otros aceites, en otros análisis también de 0W40. Bario no tiene nada, boro 84, también una dosis relativamente alta. El boro, recordar que es un dispersante sin cenizas en este tipo de concentración, y luego en cantidades un poco mayores también hace modificador de fricción, como pudiera ser por ejemplo el molibdeno. En cuanto a magnesio, lleva una concentración prácticamente homeopática de 13 y el calcio está en 2742, no es excesivamente alta, de ahí también posiblemente que la concentración de azufre y ceniza es relativamente contenida, pero entra dentro más o menos de lo normal. Sí que en algunos modelos hemos visto hasta 3600, pero así también hemos visto otros modelos ya en mid-subs, como son los C3, que llevan en torno a 1800 aproximadamente. En cuanto a wolframio o tungsteno, no lleva, como es el caso de algunos modelos principalmente de Ravenol. Y en cuanto a titanio, que también es típico de Castrol, también lo he visto en algunos modelos de Total, me suena haberlo visto, pues en este caso no lleva. Y el parámetro de oxidación, que nos indica que es 11, aquí nos dice directamente que en su concentración no contiene éster. Aquí tenemos la hoja FTIR, que sí, aquí se confirma que por ejemplo en la cresta que se forma en torno a 1750 está prácticamente bajo, no contiene éster esta formulación, y sí, en la cresta de 722 está un poquitín por encima de 1. Aquí sí que en principio el fabricante es correcta la información de la hoja MSDS, que nos indicaba al principio, como hemos podido comprobar, que contiene en torno a un 30 a un 40% de PAO, más bien diría inclinado hacia el 30%, pero incluso por encima de lo que hemos visto en el Motul 0W40 y en lo que hemos visto en los dos móvil 0W40, tanto el FS como el ESP está un poquitín por encima. Bien, pues llegamos a las conclusiones finales. ¿Y qué me parece este aceite? Pues un buen producto, un aceite correcto. No destaca especialmente en nada porque no lo hace. Sí que tiene una concentración de PAO ligerísimamente superior a lo que ofrece, por ejemplo, Motul y Móvil. No lleva éster. Y bueno, lo que sí que me parece interesante es el precio. El precio donde más barato lo he encontrado es en Óscaro, que está en torno a los 33 euros, y también a través de Buy en vendedores de Alemania y así como de Amazon Alemania también está en torno a los 33-34 euros. Por ese precio lo veo un muy buen producto, porque si bien no llega ni de lejos a la concentración de PAO que tiene el Mewing, sí que tiene la ventaja de que es API-SN, entonces más compatible con motores modernos. También el API-SN también aporta un plus ante la degradación que sufren los aceites por el etanol que llevan los combustibles modernos, entonces me parece un producto más que correcto. Lo que sí, si vives en una zona muy fría,
no es el adecuado. Ya hemos visto en el análisis de laboratorio que la viscosidad que se ha realizado de bombeo a 35 grados bajo cero se sale de la escala. En ese punto, si buscas realmente porque te hace falta mucha protección en frío, porque vives en zonas donde hace realmente frío, no es la mejor opción. Para el resto de climas, pues sí, estupendo, lo veo más que correcto. Me ha llamado la atención que también lleva una alta concentración de molibdeno, no es la mayor que vamos a encontrar porque hay aceites que trabajan todavía con concentraciones mayores, pero sí que es un poco superior a lo que llevamos visto ya de Móvil y Motul, Mewing, y la verdad está bastante bien. Y nada, dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado. Si quieres seguir conociendo análisis en profundidad de distintos aceites, suscríbete, dale a la campanilla. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.